Cuando una decepción fuerte te rompe por dentro, nadie te dice esto. No se trata de olvidar a la persona, se trata de reiniciar tu vida desde la parte de ti que esa decepción despertó. Y ese es el verdadero primer paso que casi nadie se atreve a tomar. Tú entraste a este video porque sientes que algo dentro de ti se detuvo, porque la historia que imaginaste ya no existe, porque tu corazón quedó suspendido entre lo que fue y lo que todavía te duele aceptar. Y aquí está la verdad cruda, directa y liberadora. Tu vida no se arruinó, se interrumpió. Y ahora te toca reiniciarla desde una versión tuya que nunca antes había existido. Carl Jung decía que el dolor es la puerta a la conciencia. Y este video, sí, es el mapa para cruzar esa puerta sin quedarte atrapado en el recuerdo, en la esperanza rota o en la culpa de lo que no salió como soñabas. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el único primer paso real que detiene el desorden interno, reconstruye tu narrativa emocional y te devuelve algo que hoy sientes perdido: tu poder, tu claridad y el sentido de quién eres sin la persona que te lastimó. Este es el momento en el que tu historia empieza de nuevo. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Hay momentos en la vida en los que no es que te duela lo que pasó, es que te apaga. No te rompe, no te hiere, no te tumba, te apaga. Como si alguien hubiera desconectado la corriente interior que te mantenía funcionando. Y tú sabes perfectamente de lo que hablo. No es tristeza, no es rabia, no es frustración. Es ese estado extraño en el que sigues caminando, sigues hablando, sigues cumpliendo con lo básico. Pero por dentro no hay nadie. Todo suena lejos, todo se siente plano. Y tú mismo te conviertes en un eco. Y lo más duro es que nadie allá afuera lo nota. Porque por fuera sigues normal. Te ves igual. Te comportas igual. Hasta te escuchas dando respuestas automáticas con la misma voz de siempre. Pero por dentro, la decepción hizo algo más grande que herirte. Desactivó una parte de ti que sostenía tu identidad emocional. Y nadie te enseña qué hacer cuando eso pasa. Todos te dicen, supera, avanza, Dios tiene un plan, fuerza. Pero nadie te dice qué ocurre psicológicamente dentro de ti cuando esa decepción toca el punto exacto que te sostenía. Una decepción fuerte no se siente como una caída. Se siente como si te hubieran arrancado la tierra de debajo de los pies. Un día confías, amas, entregas, esperas, proyectas. Y al siguiente descubres que todo eso estaba apoyado sobre un piso que nunca fue tan sólido como creías. Tu psique se queda sin referencia, sin norte, sin punto de retorno. Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. No duele solo lo que perdiste. Duele la versión de ti que estaba construida alrededor de lo que creías que iba a pasar. Es como si la decepción no solo destruyera los planes, sino también la identidad que habías formado en silencio alrededor de esos planes. Piensa en esto. Cuando un niño construye una torre con bloques, no sufre solo porque la torre se cae. Sufre porque en su mente la torre ya tenía forma, futuro, estructura, propósito. Era más que bloques. Era un mundo en construcción. Cuando se derrumba, el niño no llora por lo que ve. Llora por todo lo invisible que había creado antes de verlo. Eso mismo te pasa a ti como adulto, pero en un nivel emocional mucho más profundo. No lloras la realidad. Lloras la ilusión que ya estabas habitando. Y cuando esa ilusión cae, te quedas vacío, porque parte de tu energía estaba viviendo en ese futuro que ahora no existe. Por eso te sientes cansado. Por eso te cuesta concentrarte. Por eso te cuesta incluso tener ganas de recuperarte. La decepción fuerte tiene un efecto que pocas personas entienden.
roba la energía que te organizaba internamente. Te deja sin estructura, sin narrativa, sin la historia que te estabas contando. Y sin una historia interna, el ser humano se paraliza, porque Jung decía que no hay mayor prisión que una psique que perdió su relato. Y aquí quiero que veas algo que nadie te explica con esta claridad. Cuando una decepción es muy grande, tu mente no se queda sin respuestas. Se queda sin identidad temporal. Es como si tu yo futuro, ese que imaginabas junto a la persona o situación que te decepcionó, se hubiese apagado. Y al apagarse, tu yo presente queda suspendido, sin saber hacia dónde caminar. Por eso sientes ese vacío extraño en el pecho, esa desconexión con todo, ese estado raro de no saber si llorar, dormir o simplemente quedarte quieto mirando a la nada. No estás loco, no estás fallando, estás desconfigurado. Y lo peor es que intentas seguir adelante con la misma versión de ti que existía antes de la decepción. Intentas ser fuerte con una estructura interna que ya no existe. Intentas ponerle voluntad a un sistema emocional que se apagó. Y te frustras porque no logras sentirte igual que antes, porque no logras recuperar la energía, porque no te reconoces. Pero aquí te voy a decir algo que nadie se atreve a decirte. Esa versión de ti ya no está disponible. No porque estés roto, sino porque la decepción te obligó a evolucionar a una fuerza que todavía no conoces. Déjame contarte una escena ilustrativa. Imagina a alguien que llevaba años caminando sobre un puente viejo, con grietas pequeñas que nunca terminó de notar. Pasaba por ahí todos los días, confiado, creyendo que ese puente era firme. Hasta que un día, sin aviso, el puente se cae. Esa persona cae también, pero logra sujetarse del borde. No cae al vacío, no muere, no desaparece. Solo queda colgando ahí, agotado, en shock, sin entender cómo un puente que parecía seguro podía haber fallado tan repentinamente. Esa es la decepción fuerte. No te mata, pero te deja colgando. Y colgando no puedes pensar, no puedes planear, no puedes razonar. Solo puedes aguantar. El problema es que muchos intentan reconstruir el puente viejo, intentan pegar las grietas, volver a confiar en el mismo piso, volver a caminar como antes. Pero ese puente ya no existe. No puede existir. Era una estructura mental construida con expectativas, con fantasías, con idealizaciones, con partes de ti que ya no pueden sostenerse. Y aquí está la verdad dura. No se trata de recuperar lo que se cayó. Se trata de reconstruirte a ti para que puedas cruzar hacia otra vida. Este es el verdadero colapso emocional. No es debilidad, no es falta de carácter, no es drama, es un reinicio obligatorio. La decepción que te apagó no vino a destruirte, vino a mostrarte que estabas funcionando desde una narrativa que no era capaz de sostener tu próximo nivel. Y aunque ahora sientas que estás vacío, desconectado o incluso roto, lo que realmente está pasando es algo mucho más profundo. Tu identidad está reconfigurándose desde cero para poder construir un puente psicológico más fuerte, más consciente y más real. Y en este punto, quiero que escuches esto con serenidad. No necesitas sentirte bien todavía. No necesitas tener claridad. No necesitas tener fuerza. Solo necesitas entender que este apagón interno no es el final. Es el inicio del reinicio. Hay algo que casi nadie entiende del desamor. No te duele lo que pasó, te duele lo que no pasó. Y eso es infinitamente más profundo. Cuando una relación, un vínculo o una persona te decepciona, el dolor no viene solo de la pérdida concreta, sino de la ruptura brutal entre lo que viviste y lo que tu inconsciente ya había imaginado que iba a ocurrir después. Por eso duele tanto, porque tu mente no estaba aferrada al presente. Estaba aferrada al futuro. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. Tu inconsciente construye expectativas sin pedirte permiso. Lo hace en silencio. Lo hace mientras sonríes, mientras planeas, mientras imaginas escenarios, mientras te ilusionas con pequeñas señales.
se forma una especie de película interna, donde esa persona ocupa un lugar central y tú te ves a ti mismo avanzando hacia algo bonito, seguro o estable. Pero esa película no es neutral, es emocionalmente real para tu psique. Y cuando el vínculo se quiebra, no solo pierdes a la persona, se te rompe la película entera. Con ella se fractura la continuidad emocional que te mantenía en pie. Por eso, cuando alguien te pregunta ¿qué es lo que más te duele?, te cuesta responder. No sabes si es la ausencia, la traición, el cambio, el final o la indiferencia. Porque el verdadero golpe no está en el hecho, sino en la expectativa rota. Esa expectativa tenía forma, sonido, olor. Tenía escenas imaginadas, diálogos anticipados, caminos que ya dabas por hechos. Había una versión tuya viviendo adentro de ese futuro, y te quedaste sin ella. Déjame explicarte con una imagen ilustrativa. Imagina que estabas caminando por un sendero tranquilo y a lo lejos veías una luz cálida, y aunque aún no llegabas, la luz te hacía caminar con ilusión. Esa luz representaba lo que creías que iba a ser: el amor correspondido, la estabilidad emocional, la reciprocidad, el futuro compartido. Pero un día, sin previo aviso, esa luz se apaga. No es que desaparezca lentamente, no es que cambie de color, no es que te dé tiempo de prepararte, simplemente se apaga. Y tú te quedas parado en medio del camino, a oscuras, sin entender qué pasó. Eso es lo que te ocurrió con esa persona. Tú no te habías enamorado solo de lo que era, sino de lo que iba a ser. Y perder ese lo que iba a ser es un tipo de trauma emocional que casi nadie valida. Cuando hablamos de trauma, muchos piensan en algo violento, repentino, catastrófico. Pero hay un trauma silencioso que se instala en la psique cuando lo que esperabas con todo tu corazón se derrumba en un instante. Ese es el trauma de la expectativa rota. Y lo más complicado es que esta expectativa no era una fantasía sin sentido. Se construyó desde señales, momentos, palabras, conexiones profundas, instantes de vulnerabilidad compartida o incluso el simple deseo de que por fin algo te saliera bien. Tal vez esa persona nunca te prometió nada, pero tú te prometiste demasiado alrededor de ella. Y cuando la realidad no coincide con esa promesa, el desorden emocional es devastador. Aquí es donde Jung entra con una claridad brutal. El mayor sufrimiento del ser humano es la diferencia entre lo que es y lo que él esperaba que fuera. Esa diferencia es lo que te tiene atrapado, porque aunque la otra persona ya siguió, ya cambió, ya se alejó o ya cerró su ciclo, tu inconsciente sigue repitiendo la película rota. Sigue tratando de arreglarla mentalmente. Sigue diciendo cosas como: esto no debía terminar así, no se supone que fuera de este modo. Había demasiado potencial, algo más tenía que pasar. No es obsesión, es un mecanismo psicológico natural llamado fijación inconclusa. Tu mente no puede soltar lo que siente que quedó inconcluso, y el desamor duele especialmente cuando la historia no tuvo cierre, cuando no tuviste respuestas, cuando no hubo claridad, cuando fue un final abrupto o incoherente. Tu psique queda atrapada en la última escena, intentando reconstruir el significado. Y lo que te paraliza no es la ausencia, es la falta de sentido. Por eso te cuesta avanzar. Por eso sigues pensando en esa persona incluso cuando racionalmente sabes que ya no te conviene. Tu inconsciente no está obsesionado con la persona, está obsesionado con cerrar la historia. Y aquí viene la parte más importante. Ese cierre no depende de la otra persona, depende de ti. Tu inconsciente necesita reinterpretar la expectativa rota. Necesita entender por qué se cayó la película. Necesita reconstruir tu narrativa interna para retomar el movimiento. Y eso empieza cuando aceptas que la versión de futuro que imaginaste no era una certeza. Era un deseo disfrazado de destino. Y que ahora tienes que soltar ese destino inventado para recuperar tu energía real. Pero sé que no es fácil, porque soltar la expectativa rota se siente como traicionar lo bonito que imaginaste.
Como si al aceptar el final, borraras también todo lo que viviste. Como si invalidaras tu entrega. Como si dijeras, me equivoqué al sentir. Y eso duele en el orgullo emocional. Pero escucha esto. No te equivocaste al sentir. Te equivocaste al sostener una historia que la realidad ya no sostenía. Lo que necesitas ahora no es olvidar. Es reencuadrar. Es enseñarle a tu inconsciente que la película no se rompió porque tú seas insuficiente, ni porque la historia no tuviera valor, ni porque no eras digno de un final feliz. La película se rompió porque estaba construida sobre una expectativa emocional que la otra persona nunca estuvo dispuesta o nunca tuvo la capacidad emocional de sostener. El trauma de la expectativa rota solo se libera cuando entiendes que no perdiste un destino, perdiste una ilusión. Y aunque esa frase suena dura, también es liberadora, porque una ilusión rota duele, pero no te define. Y cuando entiendes eso, el proceso de desamor deja de sentirse como un derrumbe y empieza a sentirse como un despertar. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Y aquí viene uno de los errores más comunes, más silenciosos y más peligrosos cuando estás intentando levantarte después de una decepción fuerte. Tratas de seguir adelante, pero sin desinstalar la versión de ti que se rompió. Quieres avanzar, pero llevas dentro un yo que sigue atrapado llorando en la misma escena. Y no hay forma humana de caminar hacia adelante cuando una parte tuya sigue viviendo en el ayer. Lo que mucha gente hace cuando sufre una decepción amorosa es intentar reconstruir su vida desde la superficie. Se distraen, trabajan más, hablan con otras personas, se obligan a no pensar, publican frases de fortaleza, se prometen que ya están mejor. Pero nada de eso toca el núcleo del trauma emocional. Nada de eso toca la parte de ti que quedó congelada, sentada, mirando la puerta por la que alguien se fue sin darte el cierre que tu alma necesitaba. Déjame ilustrártelo con una imagen. Piensa en un sistema operativo dañado. Tú puedes abrir nuevas ventanas, puedes instalar nuevas aplicaciones, puedes cambiar el fondo de pantalla, pero si la estructura interna está corrupta, todo fallará tarde o temprano. Eso es exactamente lo que pasa en tu psique. Puedes hacer cambios externos, puedes repetir frases motivadoras, puedes intentar retomar tu rutina, pero si dentro de ti sigue instalada la versión rota, la que esperaba, la que soñó, la que idealizó, la que confió, la que apostó todo, esa versión te frenará sin que te des cuenta. Porque la verdad es esta: no puedes avanzar desde quien eras. Solo puedes avanzar desde quien eres ahora. Cuando una persona te decepciona, te rompe algo más profundo que el corazón. Te rompe la identidad emocional que habías construido alrededor de esa historia. Una parte de ti había integrado esa relación como parte de tu vida futura. Esa parte tenía voz, expectativas, ilusiones, planes. Y cuando la historia se derrumba, esa versión interna tuya no muere. Queda viva, pero fracturada. Y mientras siga activa, tú sigues actuando desde ese yo roto. Sigues amando desde ahí. Sigues pensando desde ahí. Sigues esperando desde ahí. Ese es el error invisible. Intentas seguir adelante desde una identidad que ya no existe. Jung decía que lo que no se hace consciente, se repite. Y es exactamente lo que pasa aquí. Si no haces consciente la versión de ti que quedó atrapada en el dolor, seguirás repitiendo los mismos patrones, las mismas elecciones, el mismo tipo de vínculos, la misma necesidad de aprobación,
la misma búsqueda desesperada de sentirte suficiente para alguien. Estás intentando avanzar con un yo emocional que ya no tiene estructura, y por eso todo se siente tan pesado. ¿Te ha pasado que incluso cuando dices, ya lo solté, sientes un tirón emocional extraño hacia esa persona? Ese tirón no viene del presente. Viene de la versión antigua de ti que sigue esperando. Esa versión no entiende el final. Esa versión quiere restaurar la historia. Esa versión todavía está tratando de arreglar lo que no tuvo arreglo. Y si no la desinstalas, si no la reconoces, si no la acompañas, si no la cierras, seguirá interrumpiendo tu capacidad de crear algo nuevo. El problema no es que no quieras avanzar. El problema es que estás intentando avanzar sin actualizar tu identidad emocional. Te voy a explicar cómo funciona este error dentro de la psique. Cuando te decepcionan, tu mente emocional crea un residuo llamado imagen interna congelada. Es un fragmento tuyo que no evolucionó, que se quedó detenido en el momento del impacto, repitiendo frases como ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento cambió? ¿Por qué prometió tanto y luego se fue? Esa parte congelada no tiene noción del tiempo. Para ella, el final fue ayer. Aunque hayan pasado semanas, meses o incluso años, por eso te sorprende cuando, en un día cualquiera, vuelven pensamientos que creías superados. Por eso algo pequeño puede activarte de repente. No es debilidad, es memoria emocional. Esa parte congelada pide ser integrada, no ignorada. Pero la mayoría hace lo contrario. Huye de ella. La tapa. La negocia. La rechaza. Y ahí es cuando el error invisible se vuelve un círculo cruel. Porque cuanto más la tapas, más fuerza tiene. Cuanto más la ignoras, más se aferra. Cuanto más te exiges avanzar, más te hunde. Aquí viene la verdad cruda que nadie te dice. No puedes avanzar sin despedirte de la versión de ti que esperaba un desenlace distinto. Y despedirte no es olvidarla, no es odiarla, no es invalidarla. Es reconocer que esa versión hizo lo mejor que pudo con la información emocional que tenía en ese momento. Esa parte tuya amó desde la esperanza, desde la inocencia, desde la ilusión. No era tonta, era humana, era valiente, era vulnerable, era auténtica, y por eso se rompió. Para actualizar tu identidad emocional, debes tener una conversación interna real con esa versión tuya. Debes decirle, desde tu voz adulta, algo como: gracias por lo que soñaste, gracias por lo que intentaste, gracias por creer. Pero ahora necesito avanzar sin cargar contigo. Te voy a integrar, no a arrastrar. Cuando haces esto, el inconsciente recibe una señal poderosa. La historia terminó. El aprendizaje empieza. Y ahí ocurre un cambio profundo. El dolor baja. La obsesión disminuye. La culpa se apaga. El apego comienza a soltarse. Porque ya no estás peleando con tu yo roto. Lo estás liberando. Pero mientras no lo hagas, seguirás intentando construir un futuro desde una versión de ti que pertenece al pasado. Y ese es el mayor sabotaje emocional que existe. Sin esta desinstalación, ningún paso adelante se sostiene. Sin esta integración, ningún nuevo amor funciona. Sin esta actualización, ningún cierre es real. Y ahora que ya entendiste que no puedes avanzar cargando la versión rota de ti, esa que quedó atrapada en la ilusión, en la expectativa, en el dolor, viene el movimiento más importante de todo este proceso. Reprogramar tu inconsciente para que deje de operar desde la herida y empiece a operar desde tu identidad presente. Eso, en lenguaje simple, es lo que Jung llamaba integración. Pero en la vida real se siente como un reinicio profundo, como cuando apagas un sistema que estaba saturado y lo prendes desde un estado limpio, consciente, actualizado. Aquí comienza la parte que la mayoría evita porque exige honestidad radical. No se trata de pensar positivo, ni de repetir frases motivacionales, ni de fingir que ya superaste a quien te rompió. Se trata de mirar tu mente como si fuese un mapa psicológico lleno de rutas que ya no sirven.
rutas que te llevan a los mismos lugares: dependencia, obsesión, nostalgia, miedo al abandono, autoengaño. Y necesitas reprogramarlas, no con palabras, sino con decisiones internas que cambian tu forma de percibirte. Porque mientras sigas viéndote como la persona que fue dejada, traicionada, ignorada, reemplazada o no elegida, seguirás actuando desde esa identidad. Y tu inconsciente es obediente. Si le dices, soy alguien que no fue suficiente, te mostrará pruebas de eso. Si le dices, soy alguien que no sabe ser amado correctamente, buscará historias que confirmen esa visión. El primer paso para reiniciar la vida después de una decepción no es olvidar al otro. Es dejar de confirmarle a tu inconsciente que sigues siendo la versión rota que emergió del golpe. En una consulta imaginaria, te mostraría una imagen para que lo entiendas. Imagina una semilla. La tierra la aplasta, la entierra, la presiona. Parece destrucción, pero no lo es. Es un proceso. Pero si la semilla se negara a romper su capa externa, jamás podría transformarse. Lo mismo pasa contigo. La decepción fue la presión que rompió la cáscara emocional que ya no correspondía a tu evolución. Pero si te aferras a esa cáscara, si sigues identificándote con lo que eras antes del golpe, no hay crecimiento posible. Reprogramarte significa aceptar profundamente que no volverás a ser esa persona. Y aquí viene otra verdad brutal. No deberías querer volver a serla. Esa versión de ti no vio las señales. Esa versión de ti entregó demasiado, idealizó demasiado, esperó demasiado, se dobló demasiado. No puso límites, no se escuchó, no se eligió. Esa versión de ti hizo lo que pudo, pero no sabía lo que ahora sabes. Entonces, ¿por qué seguir actuando como ella? Para reiniciar tu vida, debes actualizar tu narrativa interna. Tu mente necesita una nueva historia sobre ti, no sobre la otra persona, sobre ti. Una historia que no esté escrita desde la ruptura, sino desde la conciencia. Y ese cambio es el que realmente comienza a sanar. Te lo explico de forma práctica. La reprogramación junguiana empieza cuando decides conscientemente qué significó esa decepción para tu existencia. No desde el drama, sino desde la verdad psicológica. ¿Qué te mostró de ti? ¿Qué herida activó? ¿Qué parte infantil, abandonada o no vista dentro de ti estaba buscando validación a través de alguien que no podía dártela? ¿Qué necesidad emocional estabas delegando en otro? ¿Qué versión tuya estaba pidiendo a gritos ser atendida? Cuando haces estas preguntas, algo se desbloquea. Porque dejas de mirar la decepción como un castigo y empiezas a verla como una revelación. Ojo, eso no quita el dolor, pero sí transforma su propósito. Jung decía que no sanamos rechazando la experiencia, sino encontrando su propósito interior. Y este es el punto exacto donde comienzas a reiniciar tu vida. Cuando entiendes que lo que sucedió no destruyó tu camino, te devolvió a él. Empieza por identificar qué parte de ti estaba esperando algo que nunca llegó. Tal vez era la parte que necesitaba sentir que por fin era importante, o la parte que deseaba ser elegida, o la que esperaba reciprocidad, o la que soñaba con estabilidad. Esa parte tuya no fue ingenua, fue honesta, pero se quedó esperando en un lugar donde no había respuesta. Y ahora te toca a ti, a tu yo adulto, consciente, fuerte, presente. Recoger a esa parte interna y traerla de vuelta al centro. Reprogramar significa enseñarle a tu inconsciente una verdad nueva, que tú no dependes de lo que esa persona hizo o no hizo, que tu valor no cambió por su salida, que tu historia no terminó en ese punto, que no necesitas mendigar atención ni prolongar vínculos muertos para sentirte visible, que el amor que diste no fue un error, pero seguir entregándolo a quien no lo sostiene sí lo sería. Para lograr esto, hay un ejercicio psicológico profundo que siempre funciona. Cambiar la pregunta interna. Dejas de preguntar,
¿por qué me hizo esto? Y empiezas a preguntar, ¿por qué yo seguí sosteniendo algo que ya no me sostenía? Esa pregunta te devuelve el poder. Y desde ese poder, tu mente comienza a reprogramarse sola, porque el inconsciente siempre sigue a la identidad que tú declaras. Cuando declaras, esto no me define, el cuerpo se calma. Cuando declaras, lo que pasó me empuja, no me rompe, el alma se ordena. Cuando declaras, no necesito que esa persona regrese para estar bien conmigo, tu energía se libera. Y cuando tu energía se libera, la vida cambia de dirección. Pero este primer paso es esencial. Entender que no puedes reiniciar tu vida con el mismo software emocional que te llevó al colapso. Necesitas actualizarte, necesitas integrarte, necesitas soltar la historia, pero más importante aún, soltar a la versión interna que quedó atrapada en esa historia. Ese es el verdadero inicio del reinicio. Y cuando lo haces, el siguiente paso, el que viene ahora, empieza a abrirse frente a ti con una claridad que sorprende, como si el universo te hubiese estado esperando. Y llega un punto en este proceso, siempre llega, donde tu energía empieza a moverse de una manera distinta, aunque no lo notes de inmediato. Es ese instante en que tu mente ya no pelea con lo que pasó. Ya no estás tratando de cambiar la historia, ni de justificarla, ni de imaginar finales alternativos. Ya no estás discutiendo mentalmente con esa persona en conversaciones que nunca existieron. Ya no estás revisando una y otra vez lo que debiste decir, lo que debiste hacer, o lo que la otra persona jamás debió permitir. Es como si tu sistema interno, cansado de sostener una batalla imposible, finalmente dijera basta. Y ese basta no es rendición, es sabiduría. Ese es el reajuste energético del que te hablo. Cuando tu mente deja de gastar energía en lo que no se puede modificar y empieza a usarla para reconstruirte. Es sutil, pero real. Un día te descubres pensando menos en lo que me hicieron y más en lo que puedo crear desde aquí. Empiezas a soltar preguntas que no tienen respuesta y te aferras a las que sí la tienen. ¿Qué necesito? ¿Qué aprendí? ¿Qué versión de mí quiero llevar a mi futuro? ¿Qué límites voy a conservar? ¿Qué señales no volveré a ignorar? Es en ese punto, cuando aparentemente ya no pasa nada afuera, cuando realmente empieza a pasar todo adentro. Tu energía regresa, poco a poco, en oleadas, en espacios de calma inesperada, en pequeños momentos donde sientes que respiras distinto, que ves las cosas con menos niebla, que ya no estás tan atrapado en lo que fue, que tu cuerpo ya no reacciona igual cuando te acuerdas de esa persona, que tu mente ya no corre detrás de lo que perdió. Eso es reajuste energético, el regreso gradual de tu poder personal. Y cuando tu energía empieza a regresar, surge espontáneamente algo que Jung consideraba una de las transformaciones más profundas del alma, una nueva narrativa interna, una nueva historia sobre ti, una nueva forma de entender lo que viviste, una forma que no te convierte en víctima, ni en culpable, ni en ingenuo, ni en insuficiente. Una forma que simplemente reconoce que creciste, que evolucionaste, que viste algo que necesitabas ver. La nueva narrativa interna no aparece como un pensamiento positivo, no llega como una frase bonita, llega como un reconocimiento que atraviesa el cuerpo, como una certeza silenciosa que no sabías que estabas esperando. Llega cuando entiendes que la decepción no fue un final, sino un reinicio, que no te destruyó, te reconfiguró. Porque la decepción, por más dolorosa que sea, hace algo que ninguna otra experiencia logra. Te obliga a ver cuál era la parte de ti que seguía intentando sostener lo insostenible. Y cuando ves eso, ya no puedes volver atrás. Esa claridad es irreversible. Este reajuste no ocurre cuando la otra persona se disculpa, o cuando vuelve, o cuando alguien nuevo aparece, o cuando cierras el ciclo con un mensaje que la otra persona jamás contestará como esperas.
Ocurre cuando dejas de buscar hacia afuera y empiezas a escucharte hacia adentro. Cuando por fin puedes decir, no me destruyó, me mostró dónde estaba roto y ahora sé cómo reconstruirme. Es ahí cuando el inconsciente cambia su brújula. Es ahí cuando dejas de vibrar desde la necesidad y empiezas a vibrar desde la elección. Es ahí cuando tu energía deja de derramarse hacia afuera y empieza a concentrarse en ti, en tus metas, en tu futuro, en tu expansión emocional y espiritual. Y lo más impresionante es que, sin que hagas nada externo, tu realidad comienza a ordenarse alrededor de esa versión nueva de ti. La vida te empieza a mostrar caminos que antes no veías. Personas distintas llegan, oportunidades distintas, sensaciones distintas. Y te das cuenta de que la decepción no fue un desvío, fue el puente hacia la vida que realmente te pertenece. Este es el bloque que lo cambia todo. Cuando dejas de sufrir por lo que no fue, no porque lo hayas olvidado, sino porque finalmente entendiste para qué ocurrió. Y desde ahí, tu reinicio ya comenzó. Conclusión. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. No cualquiera se atreve a mirar su dolor de frente. No cualquiera se sienta a desmontar la historia que lo sostuvo durante tanto tiempo. No cualquiera soporta ese momento en el que la mente se rompe un poco, para poder rearmarse desde un lugar más verdadero. Y quizás ahora lo entiendes. La decepción no fue el final de tu historia. Fue el final de una versión de ti que ya no podía seguir sobreviviendo con los mismos patrones, las mismas ilusiones, las mismas heridas sin atender. La vida, Dios, tu inconsciente, llámalo como quieras, no te quitó algo para destruirte, te quitó algo para que por fin pudieras verte, para que pudieras escuchar la parte de ti que llevabas ignorando demasiado tiempo, para que pudieras reconocer qué límites te faltaban, qué amor no te estabas dando, qué señales estabas pasando por alto, qué vacío estabas intentando llenar con alguien más. Reiniciar tu vida no significa empezar desde cero. Significa empezar desde la versión de ti que sobrevivió, que aprendió, que despertó. Esa versión que ya no se conforma con migajas. Esa versión que no romantiza el dolor. Esa versión que no se queda esperando lo que no llega. Esa versión que ya entendió que su valor no se negocia ni se entrega por nostalgia. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando cambias la narrativa interna, cambia tu destino emocional. Lo que antes te hería, ya no te toca igual. Lo que antes te detenía, ya no te frena. Lo que antes confundías con amor, ahora lo ves como lo que era. Un reflejo de tu herida. Hoy termina una historia, sí, pero empieza una mucho mejor. La historia donde ya no te pierdes en nadie, donde eliges con claridad, donde amas desde la conciencia y no desde la carencia. La historia donde tu corazón deja de suplicar para empezar a seleccionar, donde la vida ya no te duele, te guía. Y si este video resonó contigo, quiero que selles tu proceso con una frase que tiene poder cuando la escribes desde adentro. No me destruyó, me reconfiguró. Escríbela en los comentarios. Hazla tuya. Confírmale a tu mente que el reinicio ya comenzó. Porque sí, este es el momento en que tu vida deja de girar en torno a lo que perdiste y empieza a expandirse hacia lo que realmente te pertenece. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación.
Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.